Dicen que Roma no fue construida en un día, pero su caída comenzó con una sola decisión. No fue una espada la que atravesó al imperio más poderoso de la historia, ni un ejército extranjero el que derribó sus muros. Fue algo mucho más silencioso. Más lento. Más traicionero. Fue el dinero. El mismo metal que levantó ciudades, pagó legiones y compró la gloria, se transformó con el tiempo en un veneno que corrió por las venas del imperio hasta pudrirlo desde adentro. Nadie lo vio venir. Nadie quiso verlo. Porque el dinero, como la fe, no muere de golpe. Se desvanece, se diluye, se corrompe, hasta que un día, simplemente, deja de valer. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso sobre algún tema específico. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Ahora sí, te decía. Esta es la historia de cómo el dinero destruyó Roma. Y de por qué ese mismo error podría repetirse hoy. El principio de la confianza. En el corazón de Roma, el sonido del martillo golpeando la plata era el pulso del imperio. Cada moneda que salía de la ceca imperial llevaba más que un rostro grabado, llevaba una promesa. Era el denario, pequeño, brillante, casi puro. Su valor no estaba escrito, se pesaba en la mano. Era plata real, tangible, incorruptible. Mientras existiera, Roma sería eterna. Los soldados marchaban confiando en su paga. Los mercaderes cruzaban desiertos y mares aceptando ese metal con orgullo. Los ciudadanos lo guardaban bajo el suelo de sus casas, convencidos de que el denario era tan sólido como las murallas del Coliseo. El dinero no era solo una herramienta, era un pacto entre el pueblo y su poder. Con cada moneda, el imperio se expandía un poco más. Las carreteras se extendían hasta los confines del mundo conocido, los acueductos cruzaban valles y montañas, y las legiones conquistaban territorios que parecían infinitos. Roma respiraba prosperidad, y su moneda era el reflejo de su alma. Pero la confianza es una materia frágil. Invisible, pero vital. Es lo que convierte un trozo de metal en valor, una palabra en ley, una civilización en imperio. Y Roma, sin saberlo, había edificado su grandeza sobre esa sustancia invisible. Mientras la fe en el denario se mantuviera intacta, el mundo romano seguiría girando. Sin embargo, en los mármoles del Senado y en los despachos del Tesoro Imperial, ya comenzaba a germinar una duda. Gobernar un mundo cuesta más de lo que el mundo puede pagar. Y en los pasillos del poder, alguien pronto descubriría que la forma más fácil de conseguir dinero, era cambiar lo que el dinero significaba. La trampa del poder. Gobernar un imperio que abarcaba 3 continentes no era un acto de gloria, sino un ejercicio constante de supervivencia. Cada frontera costaba sangre, cada victoria exigía tributo, y cada legión que defendía el nombre de Roma devoraba el oro de su tesoro. En los pasillos del Senado, el eco de la grandeza comenzaba a mezclarse con el murmullo de la deuda. Las guerras eran más largas, los enemigos más numerosos y los impuestos ya no alcanzaban. Roma estaba ganando territorios, pero perdiendo su equilibrio. Los emperadores, conscientes del peligro, se enfrentaron a una elección imposible: cargar a su pueblo con impuestos insoportables o buscar una vía menos visible para financiar la maquinaria del poder. Fue entonces cuando el ingenio político se confundió con la trampa moral. Si el dinero era una promesa, ¿por qué no alterar su contenido y mantener la ilusión? Bastaría con reducir un poco la pureza de la plata, un cambio casi imperceptible. Roma seguiría brillando, aunque el brillo ya no proviniera del metal, sino del engaño. El primer paso fue pequeño, casi inocente. Un ajuste en el peso, una aleación sutil. Los contadores imperiales hablaron de eficiencia, de pragmatismo, de equilibrio fiscal. El pueblo no se enteró, los soldados no protestaron y los senadores respiraron aliviados. Roma había encontrado su fórmula mágica: crear dinero sin crear valor. La trampa estaba tendida, y nadie imaginó el precio que pronto pagarían por ella. Durante un tiempo, funcionó. Las obras continuaron, los desfiles siguieron llenando las calles y las campañas militares se sostuvieron con el nuevo flujo de monedas. El imperio parecía inmortal. Pero bajo esa fachada de estabilidad, algo invisible comenzó a corroer los cimientos. La confianza, que había sido el alma del denario, empezó a desgastarse como el metal mismo. La gente aún creía en el emperador, pero ya no podía confiar del todo en su moneda. La trampa del poder había cumplido su propósito: calmar al pueblo y alimentar al imperio. Pero también había abierto una grieta que ningún decreto ni legión podría sellar. Roma había descubierto que podía manipular su dinero, y con ello, había sellado su destino. La degradación del valor. El cambio comenzó con una decisión que parecía inofensiva.
Una ligera reducción en la pureza de la plata, una forma de ajustar las cuentas sin aumentar los impuestos ni provocar descontento. Nadie fuera del círculo imperial notó la diferencia, al principio. El denario seguía brillando, seguía llevando el rostro del emperador, seguía sonando igual al caer sobre la mesa. Pero en su interior, algo se había roto. El metal noble fue sustituido por mezclas más baratas y el resplandor se volvió engañoso. Las manos que una vez sostenían plata ahora tocaban bronce cubierto con una capa tenue, casi simbólica. En los mercados, los comerciantes empezaron a sospechar. Las monedas pesaban menos, su color se apagaba con rapidez, y la gente comenzó a guardarlas con recelo. El dinero, que antes era símbolo de confianza, empezó a oler a trampa. Los precios subieron sin explicación. Un saco de trigo costaba lo que antes compraba una carga entera. Los soldados exigieron aumentos de paga para sobrevivir, y el Estado, incapaz de frenar el incendio, imprimió más monedas degradadas para compensar. Cuanto más fabricaba, menos valían. Roma entró en el círculo vicioso que arruina a las naciones, creer que se puede crear riqueza diluyendo su esencia. En las calles, el pueblo sentía la presión antes que los senadores. El pan se encarecía, los trueques regresaban, y la confianza, ese metal invisible que mantenía unido al imperio, comenzaba a resquebrajarse. Los ciudadanos ya no miraban al denario con orgullo, sino con sospecha. Roma aún tenía ejércitos, templos y discursos grandilocuentes, pero su dinero ya no decía la verdad. A mediados del siglo III, el denario era apenas un eco de lo que fue. Un disco de bronce disfrazado de plata, símbolo perfecto de un imperio que seguía aparentando poder mientras su interior se vaciaba. Roma seguía marchando, pero lo hacía sobre suelo quebradizo. Porque cuando el dinero se degrada, lo siguiente en degradarse es la confianza. Y cuando la confianza se derrumba, el imperio entero comienza a caer con ella. El pueblo contra el imperio. Las calles de Roma, antes bulliciosas y llenas de comercio, comenzaron a transformarse en escenarios de desconfianza. Los mercaderes revisaban cada moneda bajo la luz del sol, raspando la superficie con la uña para descubrir si la plata era real o solo un reflejo de lo que alguna vez fue. El dinero había perdido su peso moral, y con él, la dignidad del trabajo. La inflación se volvió cotidiana, invisible y cruel. Los precios cambiaban más rápido que los pregones en el mercado. Los soldados, columna vertebral del imperio, fueron los primeros en rebelarse. Su paga, aunque abundante en cantidad, valía cada vez menos. Un salario que antes mantenía una familia romana ahora apenas alcanzaba para pan y vino. Algunos desertaban, otros se vendían al mejor postor. El ejército que había conquistado el mundo empezó a desmoronarse por dentro, corroído no por lanzas enemigas, sino por la traición de su propio tesoro. Los campesinos abandonaron los campos. No tenía sentido cosechar para pagar impuestos en monedas sin valor. Los caminos, antaño símbolo de la unidad imperial, se convirtieron en sendas vacías donde el comercio se extinguía. Las villas rurales cayeron en el abandono y las ciudades comenzaron a depender del trueque. Roma, que había inventado el dinero como motor de civilización, regresaba a un intercambio primitivo. En el foro, los senadores discutían decretos que ya no servían de nada. Podían promulgar leyes, pero no podían obligar a la gente a creer en una moneda rota. Los ricos se refugiaban en sus propiedades y almacenaban oro o tierras. Los pobres, en cambio, se hundían en la desesperanza. Las revueltas se multiplicaron, y los emperadores cayeron uno tras otro, víctimas de un pueblo hambriento y un sistema sin confianza. El imperio aún tenía poder, pero ya no tenía fe. Y un imperio sin fe no se gobierna, se disuelve. Roma, que había conquistado medio mundo bajo el estandarte de su moneda, ahora se veía conquistada por su propia mentira. El pueblo ya no obedecía, porque comprendió que el dinero del imperio había dejado de ser promesa y se había convertido en traición. Diocleciano, el edicto imposible. Cuando Diocleciano subió al poder, Roma era un cuerpo herido. Las fronteras temblaban, las monedas no valían ni el metal en que estaban acuñadas, y la confianza en los mercados se había evaporado. El nuevo emperador comprendió que no podía gobernar sobre el caos. Su visión era restaurar la disciplina, imponer orden, devolverle al imperio la ilusión de control. Y como muchos gobernantes desesperados, creyó que la autoridad podía corregir lo que la economía había destruido. En el año 301, promulgó un decreto monumental, el Edicto sobre Precios Máximos. Con él, Roma intentó ponerle precio a todo. Desde el trigo hasta los zapatos, desde el vino hasta los salarios de los artesanos. Nadie podría cobrar más de lo establecido. Era un intento por frenar la inflación a punta de decreto, por obligar a la realidad a obedecer a la ley. El mensaje era claro. Si el mercado no respetaba el valor del dinero, el imperio lo haría respetar con la espada.
pero el dinero no obedece al miedo. Los comerciantes escondieron sus productos, los campesinos dejaron de vender y el mercado negro floreció en las sombras. Los precios oficiales eran un chiste cruel frente al verdadero costo de la vida. El edicto, pensado para salvar la economía, la paralizó. Los castigos eran severos: prisión, confiscación, incluso la muerte para quien violara las tarifas imperiales. Aún así, el dinero seguía perdiendo sentido, porque una moneda degradada no se arregla con amenazas. Diocleciano, frustrado, comprendió que Roma ya no podía confiar ni en su propia palabra. La inflación no era un enemigo visible, era un cáncer interno que devoraba todo lo que el imperio había construido. En su afán por detener el derrumbe, reorganizó provincias, dividió el poder, fortaleció el ejército, pero nada podía resucitar el valor de una moneda muerta. La economía de Roma se había convertido en un teatro de sombras donde cada decreto sonaba más vacío que el anterior. Al final, Diocleciano abdicó, algo casi impensable para un emperador romano. Se retiró a su palacio en Dalmacia a cultivar su jardín, mientras el imperio que intentó salvar se desmoronaba sin remedio. Su edicto quedó como símbolo de una verdad que la historia repetiría una y otra vez: ningún gobernante puede legislar el valor de la confianza. Cuando el dinero se rompe, lo hace para siempre. El solidus y la ilusión del rescate. Cuando Constantino llegó al poder, el imperio estaba exhausto. Los templos, las legiones y los mercados compartían el mismo síntoma: desconfianza. La moneda romana había dejado de ser símbolo de unidad para convertirse en una reliquia sin valor. El emperador sabía que no podía reconstruir Roma sobre las ruinas del denario, así que decidió enterrar el pasado y acuñar un nuevo comienzo. De esa necesidad nació el solidus, una moneda de oro puro, brillante y estable, que prometía devolverle al imperio la fe perdida. El solidus fue más que una reforma económica, fue una operación simbólica. Representaba la esperanza de que el valor pudiera volver a medirse con precisión, de que la palabra imperial aún significara algo. Su pureza era constante, su peso invariable. Durante siglos, el solidus sería aceptado en los puertos, los mercados y las cortes del mundo conocido. Roma había encontrado una cura, aunque fuera solo superficial, para la enfermedad que la corroía. Por un tiempo, la ilusión funcionó. El comercio renació, las fronteras recuperaron estabilidad y el oro volvió a circular con respeto. Pero detrás del resplandor, el daño estructural persistía. Las clases altas acapararon la nueva moneda, mientras el pueblo seguía atrapado en una economía dual: oro para los poderosos, cobre y trueque para los demás. Roma había dividido su alma. La riqueza se concentró, la desigualdad se hizo norma, y la distancia entre el palacio y la calle se volvió abismo. Constantino, el gran reformador, no lo sabía, pero su solidus no estaba resucitando a Roma, estaba preservando su cadáver. El oro había devuelto el orden, sí, pero no la fe. Las instituciones continuaban vacías, sostenidas por decreto y tradición. El dinero había vuelto a ser confiable, pero ya nadie confiaba entre sí. El imperio sobrevivía, aunque su espíritu estaba agotado. El solidus fue la última gran moneda de Roma, una joya que resistiría siglos en el oriente bizantino. Pero en Occidente, su brillo apenas ocultaba la sombra de lo inevitable. Roma no se había salvado, solo había ganado tiempo. Porque cuando la confianza muere, ninguna cantidad de oro puede comprar su resurrección. El eco en la historia. La caída de Roma no fue un evento, sino un eco que aún resuena. Durante siglos, los historiadores culparon a los bárbaros, a las guerras o a la decadencia moral, pero detrás de cada causa visible había una raíz más profunda: la quiebra del dinero. Cuando el denario perdió su valor, el imperio perdió su voz. Y ese eco, invisible pero persistente, viajó a través del tiempo para advertirnos que el dinero, cuando se manipula, se convierte en un arma que destruye desde dentro. El patrón se repetiría, una y otra vez, disfrazado con distintos nombres y rostros. En la Alemania de entreguerras, tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno creyó que podía pagar sus deudas imprimiendo billetes sin fin. Lo que siguió fue una tragedia moderna: salarios que se volvían humo, pan que costaba miles de millones de marcos, familias enteras llevando fajos de dinero inútil para comprar un solo alimento. La confianza se derrumbó, y con ella, la república. Cuando el dinero muere, las ideas extremas encuentran terreno fértil. Zimbabue siguió el mismo camino 2000 años después. Su gobierno también pensó que podía reemplazar el valor con papel. Cuando los precios se duplicaban cada día y la inflación alcanzó cifras inimaginables, el dinero se convirtió en broma amarga. Los billetes se amontonaban en bolsas de basura, los productos desaparecían, y el pueblo comprendió que la moneda ya no representaba nada. Igual que en Roma, el colapso no fue solo económico, sino moral: la gente dejó de creer.
El eco de Roma también se escucha en los rincones más prósperos del mundo moderno. En cada burbuja financiera, en cada deuda impagable, en cada promesa de crecimiento infinito se esconde el mismo error, pensar que el dinero puede separarse de la realidad. Las civilizaciones cambian de idioma, de fe, de bandera, pero el patrón es idéntico. Primero se degrada el metal, luego la palabra, después la confianza. Roma no cayó solo para contarnos su final, sino para advertirnos sobre el nuestro. Cada vez que una sociedad manipula su moneda para sostener su poder, está escribiendo su epitafio con las mismas letras de plata gastada que marcaron el fin del imperio. El eco de su caída no se ha apagado. Solo espera a que alguien, en alguna oficina moderna, repita la misma decisión. El patrón roto del siglo XX. El siglo XX heredó de Roma algo más que monumentos, heredó su ilusión de control. En 1971, cuando Richard Nixon desconectó el dólar del oro, el mundo cruzó un umbral invisible. Por primera vez en la historia moderna, el dinero ya no estaba ligado a ningún metal, a ningún valor físico. Solo quedaba la promesa de los gobiernos, la fe en su palabra. El patrón oro se rompió, y con él, el último vínculo entre el dinero y la realidad. El nuevo sistema fue bautizado como fiduciario, palabra que significa confianza. Pero esa confianza no se acuña, se gana. Desde ese día, los bancos centrales adquirieron el poder de crear dinero con solo presionar una tecla. El papel se multiplicó, las cifras crecieron, y la economía global se acostumbró a vivir sobre deuda. Se reemplazó el oro por promesas, y las promesas por créditos. El dinero dejó de ser algo que se tenía, para convertirse en algo que se debía. Durante un tiempo, pareció funcionar. Las ciudades crecieron, los mercados se dispararon, las familias compraron casas, autos y sueños a plazos. Pero detrás de ese progreso había una ecuación silenciosa. Cada dólar nuevo robaba un poco de valor al anterior. Como en Roma, el crecimiento era una ilusión sostenida por inflación. Los salarios subían, pero el poder de compra caía. Las monedas lucían iguales, pero su alma se hacía más liviana. Las crisis de 2008 y 2020 revelaron lo frágil del sistema. Cuando el miedo asomó, los gobiernos respondieron igual que los emperadores de antaño, imprimiendo. Billones de unidades digitales se inyectaron en la economía global, una avalancha invisible de dinero que salvó a los poderosos y dejó a los demás más endeudados que nunca. Roma había degradado su denario con cobre, el mundo moderno lo degradó con dígitos. El resultado, sin embargo, es el mismo, pérdida de confianza. El siglo XX marcó el inicio de una nueva era de dinero sin sustancia. Un sistema global donde el valor depende de la fe colectiva en instituciones que, cada vez más, parecen de papel. El patrón oro se rompió, pero lo que se quebró realmente fue el ancla moral del dinero. Desde entonces, el mundo entero camina sobre el mismo filo en que Roma cayó, el filo de creer que la confianza puede imprimirse. El espejo global y la lección eterna. Hoy, el mundo entero se parece demasiado a Roma antes de su caída. Las monedas ya no llevan el rostro de emperadores, pero su esencia es la misma, promesas grabadas sobre papel, respaldadas por nada más que confianza. Los gobiernos imprimen riqueza imaginaria, las deudas crecen más rápido que las generaciones que las heredarán, y los ciudadanos, como los antiguos romanos, viven sin notar que el valor de su dinero se evapora en silencio. El planeta entero se ha convertido en un imperio de crédito, sostenido por una fe colectiva que nadie cuestiona. Hasta que se rompe. En este nuevo orden, los bancos centrales son los templos y la inflación, el impuesto invisible que todos pagamos sin darnos cuenta. Las crisis ya no son locales, se propagan en segundos por un sistema interconectado, donde el colapso de un país acude a todos los demás. Cada moneda moderna es un eco del denario, brilla igual, circula igual, pero en su interior lleva la misma fragilidad. Y cuando esa fe global se quiebre, no habrá fronteras ni ejércitos que puedan contener el colapso. La lección de Roma es clara y brutal. No cayó por los bárbaros ni por la peste ni por la decadencia moral. Cayó porque destruyó su dinero y con él, su confianza. Cada civilización que repite ese error se condena a la misma historia, solo que con distinto escenario. Roma lo hizo con plata, Alemania con papel, nosotros con dígitos. Pero el resultado es idéntico. Cuando el dinero deja de ser real, la sociedad se disuelve y los imperios se desmoronan desde dentro. La historia no se repite, pero rima con una precisión inquietante. Lo que Roma vivió en siglos, nosotros lo vivimos en décadas. Creemos que la tecnología nos hace inmunes, que los mercados nos protegen, que siempre habrá una institución que rescate el sistema. Pero la verdad es que ninguna civilización ha sobrevivido a la pérdida de confianza. Roma pensó que su moneda era eterna, y así comenzó su final. El dinero no solo compra cosas. Compra fe, orden, estabilidad. Cuando esa fe se diluye,
El colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en destino. Roma ya nos mostró el camino. El fin comienza cuando el metal deja de tener alma. Si esta historia te hizo ver esta historia de dinero de otra manera, no dejes que se pierda en el ruido. Suscríbete, comenta y comparte este video para que más personas comprendan cómo el pasado sigue escribiendo nuestro presente. Porque la historia no está muerta, solo espera a repetirse. No olvides que tu feedback es esencial, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.